Y estamos ahora con Roy Ora, que es historiador, docente e investigador de la Universidad de San Andrés. Hola Roy, muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y Roy es un historiador que se ha especializado en estudiar el campo en la historia argentina, los terratenientes, y que justamente nos va a venir a hablar de eso en la historia, pero antes de meterme de lleno en la historia, me voy a meter un poco de lleno en el presente, porque el campo ha estado en las últimas semanas a la luz de la esfera pública, y ha estado a la luz de la esfera pública primero por las retenciones y después por la nueva ley impositiva que está intentando pasar el gobernador Axel Kicillof. En esa ley impositiva, una de las cosas que se propone es un impuesto del 75% para las grandes propiedades, para lo que serían los latifundios, si se quiere. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué lugar ocupa hoy la gran propiedad en el campo argentino y en el imaginario argentino, sí, ¿no? Bueno, comienzo por el proyecto Kicillof, ¿no es cierto? A ver. Y ahí lo primero que tendría que decir es que no tengo la información oficial, creo que no ha circulado información oficial. No siempre lo que dice el gobernador hay que tomarlo al pie de la letra, pero ahí se señala que en principio habría solamente entre 200 y 300 propietarios de más de 2.000 hectáreas. ¿No es y vos cierto? decís que no. Bueno, si es así, eso es, no diría un triunfo de la democracia, pero eso refleja un proceso de desconcentración de la propiedad bien importante. Esto es porque cuando uno toma, por ejemplo, censos anteriores, censo del 80, ahí había 4 veces más propiedades de gran tamaño. Es decir, que lo que estamos viendo, si es que eso es cierto... Si ese número es real, se pasó de 800 grandes propiedades... Sí, de 1.000 y pico. De 1.000 y pico 1.300, a 200. Sí, exactamente. Entonces, esto por supuesto, con mucho cuidado, porque esto es parte de una discusión política. Cuando se discute de política, no siempre la verdad es el principal instrumento, pero lo cierto es que ahí tenemos una disminución bien importante del número de grandes propiedades. Yo creo que también, por supuesto, en el caso de lo que está tratando de hacer el gobernador, es decir, es un grupo chiquito, son los malos de la película, le vamos a pegar a un sector que es poderoso y concentrado, para utilizar una palabra que a veces se emplea. ¿Funciona eso en el imaginario argentino, ese discurso? Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no es cierto? A ver, hace poquito apareció una nota en Página 12 de Peretti, un disidente, un tipo que se fue, de hecho, de la sociedad, de la Federación Agraria, que habla de la existencia de gran latifundio y lo interpreta, creo yo, en una clave bastante tradicional. Yo creo que esa visión es una visión muy en retroceso. Creo que es una visión de algunos sectores, pero me parece que es una visión minoritaria. Es una visión que, por otra parte, en líneas generales, yo diría, en el mundo académico ha perdido toda vigencia. Sí, quizás está, en la memoria político-ideológica de algunas fuerzas políticas. A veces la imagen de una fuerza política se construye con mitos, no necesariamente con verdades, digamos así. Vos a lo largo de, en el último tiempo escribiste un libro y publicaste un libro que se llama ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Bien, y donde lo que mostrás es un poco un hilo conductor que tuvo a lo largo de gran parte de la historia argentina la forma de pensar el campo. Es decir, cómo el campo implica una forma en que la sociedad argentina se pensó a sí misma. ¿Cuál es ese hilo conductor que vos encontrás en tu libro en relación con cómo los argentinos pensaron el campo? Bueno, lo primero para decir ahí es que lo que mira sobre todo este trabajo es este tema, la gran propiedad. ¿Qué importancia tiene la gran propiedad? Y es un tema central de la discusión política argentina, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lo mira, ve que, esa que vos decías al comienzo, el latifundio, ¿no es cierto? Una palabra densa, ¿cierto? Con mucha significación, pero también una palabra polisémica, es decir, una palabra que quiere decir muchas cosas, de acuerdo a donde uno esté parado, eso significa distintas cosas, pero en mi opinión, sobre todo, la principal transformación en la conceptualización, en la manera en que pensamos los argentinos del problema del latifundio, tiene que ver con distintos momentos en el tiempo, ¿no es cierto? Y yo ahí lo que miro son como 3 grandes
representaciones del problema del latifundio. Sí, ¿Dónde está el problema? Ahí está ¿cierto? bueno, ¿no? Porque vos, ahora te voy a pedir bien que me muestres cuáles son estas 3 etapas, pero vos una de las cosas que decís es, en diferentes momentos el latifundio fue visto como una traba para distintas cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa primera etapa? En Sí. un primer momento, ¿por qué el latifundio fue Sí. una traba? Bueno, Contanos. primero, gran propiedad. Nosotros pensamos la sociedad con conceptos, imágenes, representaciones, y en general esas representaciones las tomamos de la Europa occidental, ¿no es cierto? Vienen de ahí. Bien. Y en la Europa occidental, la gran propiedad está asociada al poder, a la riqueza, a veces al prestigio, ¿no es cierto?, al mundo de los poderosos. Y con esas ideas, bueno, se trató de, digamos así, a lo largo del tiempo, de pensar los problemas específicos de la Argentina, Sí. que es un país donde el campo es muy importante. Por campo se entiende, sobre todo, entiendo yo, la región pampeana, ¿no es cierto? Y cuando uno mira el último periodo colonial, muy atrás, bueno, cuando uno piensa cómo era la sociedad española, construida por los españoles, ahí había una distinción muy importante que es, la ciudad es la civilización. La ciudad es aquello donde se produce la vida civilizada, el campo es la barbarie. Sí. Esa es una idea muy extendida en América. La novedad que vino en la primera etapa que me interesa mirar es la idea de que no solo hay barbarie en el campo, sino que hay barbarie política y que la gran propiedad está asociada a los problemas de la barbarie política. Eso, para ponerlo en términos de la historia argentina, es en esencia, por ejemplo, rosismo. Bien. ¿Qué fue el rosismo? Fue un régimen político en el que la gran propiedad, el mayor terrateniente de la Argentina, impuso su sello sobre la sociedad argentina, ¿no es cierto? Y eso ¿por qué era un problema, sobre todo para los que vinieron después? Bueno, porque lo que intentaban construir era una sociedad republicana y liberal. Y ahí la gran propiedad, la idea de grandes terratenientes, figuras muy poderosas, que tenían a su disposición la capacidad de movilizar grandes peonadas, era visto como un obstáculo para la construcción de las instituciones de la República. Entonces, ¿no es cierto? digamos que la gran propiedad nace con cierta ilegitimidad origen, dirías. Yo diría, en la Argentina nunca fue legítima. Nunca. Nunca nadie dijo, el modelo ideal de sociedad es una sociedad armoniosa donde el gran señor es el que decide sobre la vida de esa comunidad, y eso está bien. Eso quizás funcionó en la Europa feudal, quizás funcionó en Chile, quizás funcionó en algunos lugares de Brasil, pero la Argentina desde el comienzo, digamos así, las virtudes de la vida civilizada, del progreso, estuvieron asociadas a la ciudad. Y el campo siempre fue negativo, con este aditamento que acabo de señalar, ¿no es cierto?, que es atraso y problemas para construir una política moderna. Y si en el siglo XIX el campo generaba atraso político o generaba un tipo de ciudadanía que no era el deseable, ¿no? No era el que... Sí. ¿Qué pasa después? ¿Cómo en la segunda etapa que vos ves? Sí. Bueno, entonces ese es el momento donde, que estoy describiendo, es el momento de construcción de las instituciones de la República Argentina. Bueno, ahora bien, cuando uno mira la historia del latifundio, fue perdiendo influencia, sobre todo la crítica al latifundio. Sí. La criticó Sarmiento, la criticó Mitre, la criticaron en gran medida los hombres de la generación del 80, pero cuando uno observa cómo evoluciona esa crítica, ¿qué es lo que se observa? Va perdiendo peso. ¿Y por qué va perdiendo peso, creo yo? Bueno, porque se produjo una gran transformación en el campo. Claro. En la era del crecimiento exportador. Entonces ya decir en 1900 o 1905 que el campo es la barbarie, cuando no solo es el motor de uno de los países más exitosos del mundo, sino que además se está convirtiendo en un lugar donde hay un montón de inmigrantes, donde se está dividiendo la propiedad, donde de hecho el latifundio está desapareciendo, en los términos en los que se pensaba, es un discurso, bueno, que tiene menos eco. Bien. ¿Cuándo retorna el tema, digamos así? ¿Cuándo se vuelve a convertir en un problema? ¿Cuándo empieza a haber otra vez impugnación a la gran propiedad, una impugnación de cierta relevancia? Sí. Bueno, yo diría que es cuando otra vez se convierte en un problema, y esta vez no tanto por el lado de la construcción de las instituciones de la República, sino por el lado del conflicto social. Y eso es, sobre todo, desde 1912, esa fecha es muy importante, fecha de la fundación de la Federación Agraria Argentina, ¿no es cierto? De ahí en adelante hubo conflicto social. O sea, el grito de Alcorta marca un momento en el cual el campo empieza a ser visto como un problema social, ya no tanto político, sino social. Yo creo que es digamos... El campo, bueno, los grandes propietarios. Sí, si uno mira cómo se reflexiona sobre el campo entre 1912 y Perón,
en esos 40 años, yo diría, 9 de cada 10 personas que están pensando los problemas del campo ya no están diciendo los terratenientes son muy poderosos e impiden que se construya una sociedad democrática, sino lo que están diciendo es, en el campo los agricultores, los chacareros, la están pasando mal. Y eso es un problema, pero ya es un problema más chiquito. No es el problema de la construcción de la Argentina moderna, sino que es un problema social específico de la población de la campaña. Sigue siendo importante porque la centralidad de la Argentina agroexportadora en el imaginario de ese país es muy considerable, pero, diría yo, ya no tiene la hondura trágica. Afecta a todos, ¿no? Ya está convirtiéndose en un problema de la población rural que, agreguemos, dato muy importante para tener en cuenta, la Argentina es un país muy urbano. Desde muy temprano es un país muy urbano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay grandes estancias, la Argentina vive de eso, las exportaciones agrarias son fundamentales, pero los que producen esa riqueza o se apropian directamente de esa riqueza son una minoría. La Argentina es desde muy temprano uno de los países más urbanizados del mundo. Para 1920, junto con Inglaterra, los Países Bajos, ahora hay que decir Países Bajos, es de los países con mayor proporción de población urbana. Está más urbanizado que Estados Unidos, más urbanizado que Francia, más urbanizado que Alemania. Y por tanto, entonces, bueno, el tema del problema social pierde alguna de la significación que tenía antes. Hay un punto muy importante que vos haces en el libro, porque vos estás diciendo, bueno, el campo fue visto como un problema en diferentes etapas. La pregunta es, ¿por qué si la gran propiedad era el problema? Si el latifundio era visto como un problema, ¿por qué las élites políticas no intentaron reformarla? ¿Por qué no intentaron fragmentar la propiedad del campo? Bueno, yo lo que diría ahí es que no es que el campo fue visto como un problema, sino que veían problemas en el campo. Bien. Y entre esos problemas, el problema de la gran propiedad es el más importante, ¿no es cierto? Pero a su vez, la gran propiedad es, digamos así, para cualquier dirigente político que abre la boca y tiene que decir algo, ¿qué es lo que dice? Prácticamente en cualquier momento de la historia, hasta la década de 1970, no me gusta la gran propiedad, prefiero la propiedad familiar. Es un discurso muy homogéneo, uno lo encuentra a la derecha, a la izquierda, con más énfasis, con menos énfasis, está muy extendido. Forma parte, yo diría, de uno de los temas centrales de la ideología argentina, la idea de que la gran propiedad no tiene en sí misma valor. Claro. Es decir, a veces hay gente que dice, bueno, hay que tolerarla, pero en el largo plazo lo ideal es que vaya perdiendo peso. Entonces, este consenso es extendido, pero a la vez el campo es la máquina que produce la riqueza argentina. Claro. Y entonces tocar eso es complicado. Sobre todo porque es complicado, no solo porque a la Argentina le va bien y cuando una máquina funciona no siempre conviene hacer demasiados retoques, sino también porque pese a que hay una retórica anti gran propiedad, lo cierto es que la presión política para transformar ese campo argentino en un campo de farmer, digamos así, de pequeñas propiedades, lo que Sarmiento quería y lo que muchos otros quisieron, lo que la izquierda quiso, no era tan grande. ¿Y por qué no era tan grande? Bueno, porque la Argentina es un país urbanizado. Claro. ¿No es cierto? Entonces, está como entre las cosas que todos queremos que se produzcan, pero que en el fondo nadie está dispuesto a militar por esa causa. Claro. Desde el siglo XIX hasta hoy. Interesantísimo, Roy. Te agradezco muchísimo que hayas venido y les recomiendo entonces que lean el libro Cómo pensaron el campo los argentinos. Vamos a escuchar a Juan Pisanoto con El Tránsito. ¿Cómo te va, Camila?